Hola, ¿cómo estás? Para venir a conocer los venados, ya se pues empiezan a ver los restaurantes. Aquí también hay hoteles. Dos ambientaciones completamente diferentes visitar esta isla, por eso la estoy haciendo de día. Konnichiwa, parceritos, los saludo desde la isla de Miyajima. Vamos a grabar Miyajima de día. Hoy recién llegando aquí ya a la isla, tenemos estos bellos compañeritos. Tengo comida aquí en mi mochila y están ya oliendo la comida. Hola, ¿cómo estás? Mira, saluda Viajando con Frego. Hola, ¿cómo estás? Bueno, estos venaditos se encuentran aquí en toda la isla. Hay que tener pues mucho cuidado con el tipo de comida que se les vaya a dar. Estamos buscando algún Lawson o algún Family Mart, algún supermercado donde podamos comprar galletitas y les podamos pues dar a los venaditos, ¿no? Aquí es una de las recomendaciones, pues, que no se les estén dando cualquier tipo de comida. De hecho, una de las cosas exóticas aquí es venir a ver los venaditos también. La gente viene, se toma la fotografía. Por aquí hay un venadito, por aquí hay otro venado. Hay venados por todo lado. Por allá al fondo hay más venados, por aquí hay más venados. Aquí hay otro venadito. La inmensidad del océano Pacífico. Al lado de allá es Hiroshima. Ya eso es Hiroshima. Y aquí es Miyajima. Y aquí, hola, ¿cómo estás? Dile hola aquí a todas las personas que te están viendo. ¿Qué es eso? ¿Qué hizo? Mira, ya le ensució la chaqueta acá. Ya, tranquilo. Está buscando comida porque pues traemos aquí unos pancitos que nos vamos a comer. Muéstrame los pancitos, por favor. Está buscando justo la comida, pero nos da miedo porque eso tiene plásticos. Bueno, y aquí inicia este tour en Miyajima. Para llegar hasta la isla de los dioses es muy fácil. Puedes tomar el tren o también puedes tomar el tranvía, que es mucho más barato que el tren. El tiquete te cuesta 240 yenes, que son aproximadamente unos $2. Y viajas hasta la última estación, que se llama Hiroden Miyajima Gushi Station. Para llegar al puerto de embarque también es muy fácil porque hay muy buena señalización en inglés donde te indican cómo llegar al ferry. Nosotros tomamos un elevador que nos lleva hasta un pequeño túnel, lo cruzamos y cuando sales de este túnel puedes sacarle un video a una estatua de bronce muy famosa que se llama Bugaku Rangyo. Ya cuando llegues al puerto de embarque compras otro tiquete que te cuesta 300 yenes, solamente el tiquete de ida hasta la isla Miyajima. Muy atento con los horarios para que no te deje el ferry. Les quiero mostrar un poco cómo son los ferries que viajan hasta Miyajima. Son de 2 pisos y muy cómodos. Puedes sentarte en la parte de adelante para disfrutar de la vista o también puedes estar en el área de afuera para que tomes lindas fotos y buenos videos de la isla. De hecho, cruzando hacia la isla de Miyajima ya puedes ver el tori más famoso de todo Japón, que se llama Itsukushima, que es justamente hacia donde nosotros vamos, ya que es una de las estructuras más emblemáticas y más fotografiadas de todo Asia y Japón. Nosotros hasta aquí llega el ferry, salen por acá, desde que llegan tienen toda esta área súper amplia para venir a conocer los venados, ya se pues empiezan a ver los restaurantes. Aquí también hay hoteles en Miyajima, aquí también se pueden quedar de noche, es costosito quedarse, pero se puede quedarse uno aquí 1 o 2 días para conocer toda la isla, porque pues hay mucha cosa por conocer. Y hacia allá al fondo, ahí ya se ve el tori. Se supone que de día la marea es baja y la gente pues puede ir caminando y tocar el
Tori. Ahí se ve gente ya caminando. Nosotros ya nos dirigimos para allá a conocer el Tori de día. Yo hice hace unos días un video de este sitio, pero en la noche, y la marea es alta en la noche. Normalmente es alta, que es cuando uno alquila el bote nocturno y puede pues darle la vuelta alrededor al Tori, y el barquito tiene una linterna y ponen bien bonito pues ahí cómo se ve el Tori. Entonces son dos ambientaciones completamente diferentes visitar esta isla, por eso la estoy haciendo de día. Voy a comer alguito rapidito y seguimos aquí en Miyajima Island. Y me voy a ir caminando por toda la orilla para llegar al Tori. Voy a caminar ahí al Tori. Mire que la marea está muy bajita en este momento. Lo que les digo, la marea está baja. En la noche, el mar llega, el agua llega hasta acá y es posible pues navegar para hacer el bote nocturno. Como pueden ver a este lado, pues aquí hay restaurantes, hay unas caseticas pequeñas donde venden ostras, lo típico de japonés, que son estas máquinas dispensadoras, donde pues pueden encontrar cualquier tipo de bebida. Muchísimo turista, muchísimo. Y pues bueno, vamos a conocer otro poquito por allá. Wow. Continuamos caminando para llegar al Tori, como vemos aquí en cámara, pues aprovechando de que la marea está baja, la gente camina sobre esta zona, vienen aquí a jugar con el agua, vienen a sacarse fotos, por allá hay gente jugando con la arena, aquí pues jugando con los niños, y aquí tenemos el Tori frente a nosotros. Miren, aquí estamos caminando sobre la arena. Nos vamos a ir a tomar la foto. Obviamente sí o sí, si uno viene a la isla Miyajima, hay que venirse a tomar la foto aquí con el gigantesco Tori. 17 metros de altura, y ahí atrás las bellas montañas de esta pequeña isla. Y bueno, y lo bonito pues es que si la marea está baja, podemos venir y tocar el Tori. Quiero tocarlo. Ahí está. Wow, yo me acuerdo que en mi otro video el barco llegó más o menos como hasta por aquí llegó el barco, más o menos. Sí, porque me acuerdo que proyectamos la luz y la pusieron a este letrero, y ahora miren, ahora estoy aquí. aquí cerquita, aquí al frente del Tori para tocarlo. Wow, increíble. Hermoso. La isla Miyajima es considerada para los japoneses como la isla de los dioses. Esta isla ha sido venerada desde hace más de 1000 años y su paisaje y su rica historia la convierten en la que muchos dicen ser el sitio más sagrado de todo Japón. El Tori Itsukushima es respetado por todos los japoneses, desde niños hasta adultos, y es considerado un tesoro nacional y una importante identidad japonesa. Recomiendo mucho a todos los extranjeros que tengan la oportunidad de visitar este tipo de templos, siempre ser lo más respetuoso posible, ya que hace parte de la religión japonesa y de sus costumbres. Desafortunadamente, hay una costumbre de poner monedas en el Tori. No es recomendable, por favor, y al parecer quienes están influyendo en estas costumbres somos nosotros los extranjeros. Así que repito, no recomiendo dejar monedas en el Tori. Hay monedas, aquí hay una moneda de, no sé, esos son 5 yenes, 2 yenes, no sé, esas son como 5 yenes, creo, esta moneda. No sé por qué vienen y colocan monedas ahí, es como para cuestión de la buena suerte. Coloca moneda, aquí se ve otra moneda, de hecho, aquí está otra moneda. Aquí hay otra moneda, no deberían de ponerse monedas. Aquí hay más monedas, aquí hay una moneda de 50 yenes. Eso debería de quitarse porque esto es para que se preserve esto. Es grandísimo, entonces sí, son 17 metros. Es gigante.
En esta isla hay muchas actividades para hacer. Además de ver los ciervos y visitar el torii de los dioses, también puedes caminar para visitar varios templos y pagodas que hay en Miyajima. También hay un pequeño acuario, hay muchos parques, hay un museo y está el pequeño pueblo que recomiendo mucho visitar para comprar algún recuerdo y visitar todas las tiendas tradicionales japonesas. Esta isla, al estar rodeada de montañas, también se puede visitar sus colinas y caminar por todos sus senderos. Si tienes buen estado físico y hace buen clima, aprovecha y adéntrate por la selva para disfrutar del paisaje. Recomendaciones importantes. Prepárate psicológicamente para pagar museos y templos. En todo el país casi todos los templos son gratuitos, pero aquí en Miyajima hay que pagar para entrar a conocer los santuarios. Y aprendamos a respetar la cultura y sus creencias. Aquí también vienen muchos extranjeros que son budistas a venerar a sus dioses. Hemos llegado al final del video. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Ojalá puedan quedarse una noche para disfrutar al máximo de la isla. De regreso a casa les regalo allá al fondo la ciudad de Hiroshima, la ciudad que pasó a ser internacionalmente conocida por ser la primera ciudad donde los Estados Unidos dejaron caer la primera bomba atómica, arrasando con todo a su alrededor. Pero ese video es otra historia que pueden ver aquí en Viajando con Frego. Paca paca.